El Sevilla no ha podido sumar su primera victoria de la temporada ante el Valladolid en el Sánchez-Pizjuán y los de Julen Lopetegui se quedan con tan solo un punto de 6 posibles. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en este partido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Sevilla y Valladolid han empatado a 1 en un partido en el que los goles han llegado en los últimos minutos del partido. El tanto para el conjunto vallisoletano fue de la mano de Anuar y el del Sevilla, el que ponía finalmente el 1-1, llegó por parte de Rekic, del central hispalense, después de un grandísimo error de un Sergio Asenjo que, cuando tenía el balón totalmente fácil para atraparlo, lo dejó pasar, le dio una especie de manotazo muy difícil de entender lo que ha hecho el portero del Valladolid, que claramente, le ha costado puntos decisivos, puntos muy importantes a su equipo, que podían significar la primera victoria de la temporada en su regreso a Primera División. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en un encuentro en el que al principio el Sevilla ha sido claro dominador, en el que le ha faltado esa puntería y en el que ha ido de más a menos, perdiendo cada vez más el control del partido hasta encontrarse en esa situación de estar por debajo en el marcador después de haber merecido claramente en ese inicio de encuentro haberse puesto por delante. Vamos a meternos de lleno con las alineaciones, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y me dejéis vuestra opinión sobre tanto el Sevilla como el Valladolid, lo que esperáis de ellos en esta temporada 2022-2023. Había novedades en ambos equipos con respecto a su primera alineación. En el Sevilla un 11 más ofensivo, con Oliver y Joan Jordan en el centro del campo junto a Fernando, con el debut también de Nianzú, con la entrada de Montiel en el lateral derecho, arriba Papu Gómez, Lamela y Rafa Mir, mientras que en el Real Valladolid también cambios importantes con respecto a la primera jornada. Anuar, Iván Sánchez, Sergi Guardiola entraban en el ataque, también Quique Pérez, y también cambios en el centro de la defensa donde Javi Sánchez era titular. La verdad es que Anuar ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, pero para hablar del jugador del canterano del Valladolid hay que esperar, porque el inicio de partido del Sevilla la verdad es que ha sido muy bueno, claramente por encima de un Valladolid al que ha presionado muy arriba, al que ha impedido prácticamente tener el balón, sumar 2-3 pases, llegar a campo rival. El Sevilla era capaz de obligar al equipo de Pacheta a tener que jugar en largo si quería tener alguna opción de pisar el campo rival, pero ahí Rekic, Nianzú y Fernando claramente se han comido a un Sergi Guardiola que apenas ha podido retener el balón, con un Fernando la verdad es que en plan distribuidor, organizador, con cambios de juego a la banda derecha, donde los movimientos que hacían Joan Jordan, Lamela y sobre todo las llegadas de Montiel hacían que el Sevilla fuese un equipo muy profundo, que llegase constantemente a línea de fondo, pero que al que le costaba llegar en ese último pase, al que le costaba dar ese último centro, ¿no? Porque la impresión en esos primeros 25 o 30 minutos en los que el Sevilla ha sido claramente superior es que solo Lamela, Eric Lamela y Acuña con sus centros eran capaces de poner buenos balones al área, y ahí faltaban los rematadores, los jugadores que tenían que marcar las diferencias con el disparo. Esos primeros 25 o 30 minutos han sido claramente del equipo de Julen Lopetegui, que han dejado sin salida a un Real Valladolid al que le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió en la primera jornada con el Villarreal. Esa presión alta de los de Emery hacía que que prácticamente no tuviese ningún tipo de salida y que el rival viviese constantemente en esos tres cuartos de campo. Ahí, como os digo, tanto Lamela como Acuña han puesto muy buenos balones, centros al área, pases filtrados, pero sus compañeros, ni Oliver, ni Rekic, ni Anzú en acciones a balón parado, ni Rafa Mir han sido capaces de aprovechar esas acciones para poner por delante a un Sevilla que en esos primeros 25 o 30 minutos claramente ha sido muy superior a un Valladolid que no ha pisado campo contrario prácticamente en ninguna ocasión. Ese tiempo muerto en el que se ha convertido el cooling break, la verdad es que ha cambiado el partido. A partir de ahí el Valladolid ha podido
sumar algún pase más, no sufrir tanto principalmente, y al final de esa primera mitad ha aprovechado un error entre Papu Gómez, un despeje rebote de Nianzú para que Sergi Guardiola se quedase delante de Bonu, pero para que bueno, pues no tuviese el acierto necesario el delantero del Real Valladolid para poder transformar una ocasión clarísima, algo que hubiese sido, la verdad es que importante, yo creo, también para el partido, si el Real Valladolid, después de haber sido tan inferior en general en ese primer tiempo, hubiese sido capaz de adelantarse. Le ha faltado, bueno, pues lo que sabemos que normalmente le puede faltar a Sergi Guardiola, que es ese gran acierto en el área, un jugador con efectividad, porque nunca lo ha sido a lo largo de su carrera. La verdad es que en el segundo tiempo daba la impresión que íbamos a ver una segunda parte, bueno, pues que podía comenzar de la misma forma que había comenzado el partido, pero no ha sido así, porque el Sevilla, la verdad es que no ha sido capaz de encontrar ese ritmo, esa velocidad, esa presión alta ya durante toda la segunda mitad. Una segunda parte en la que el carrusel de cambios, bueno, pues era la única esperanza que teníamos, lo que lo estamos viendo, para que el partido volviese a ese ritmo de ocasiones, de llegadas que habíamos visto en el primer tiempo, porque la verdad es que en esos segundos 45 minutos, entre faltas, parones y sobre todo los cambios, apenas hemos visto juego, apenas hemos visto ocasiones. El Valladolid ha igualado el partido, ha ido apareciendo sobre todo un jugador que la verdad yo no conocía, Aguado, y bueno, pues ha ido dejando sobre todo más acciones en las que de verdad ha podido llegar al área rival, pero eso es cierto, sin demasiado peligro, al igual que le había ocurrido al Sevilla. Julen Lopetegui ha decidido meter cambios, hacer ese carrusel de cambios, dar entrada a Ocampos, cambiar también el centro del campo, pasando a un 4-2-3-1, metiendo a Isco en la banda izquierda, pero la verdad es que hemos visto muy poquito del ex jugador del Real Madrid. Apenas ha tocado el balón, no lo ha hecho sobre todo en zonas peligrosas, participando en alguna acción, pero muy atrás, sin dejar, bueno, como digo, nada destacado en un encuentro en el que, bueno, pues claramente el partido parecía que podía acabar en 0-1 después de que en el minuto 79 Anuar adelantase al Real Valladolid, aprovechando que se acababan de producir los cambios en el Sevilla, que parecía que Rakitic, bueno, pues ha entrado un poquito frío, aprovechando un balón dividido. Anuar, el más listo, que Pacheta lo había colocado en la banda izquierda de su zona defensiva, para intentar sobre todo contrarrestar esas subidas de Montiel o de Jesús Navas, que supongo que a lo mejor lo esperaba como titular, pero la verdad es que al final, con su gran trabajo, ha terminado encontrando un premio, aprovechando un boquete que se ha abierto en el centro de la defensa del Sevilla. Nianzú, Rakitic, Ocampos, Rekic no han llegado a taparlo, y el canterano del Real Valladolid, que lo ha aprovechado para poner el 0-1 en un momento del partido en el que daba la sensación de que el Sevilla no tenía capacidad, no tenía recursos, no estaba teniendo las llegadas para poder igualar el partido. Por eso ha sido tan importante, tan decisivo ese error muy grave de Sergio Asenjo, que ha terminado con el 1-1 en una acción en la que creo, y da toda la impresión de que le ha gritado a Joaquín Fernández para que le dejase el balón, pero después el veterano portero del Real Valladolid ha dudado, no ha cogido el balón, no se ha tirado a bloquearlo. En definitiva, bueno, pues ha terminado cometiendo un error muy grave que Rekic ha terminado convirtiendo en ese empate a 1, que viendo cómo estaba el partido en el segundo tiempo y lo que había ocurrido después del 0-1, es el mejor resultado posible para el Sevilla, que es cierto que había merecido ponerse por delante en el inicio del partido, pero que, como no ha tenido esa efectividad, ese acierto, bueno, pues al final ha tenido que estar bueno, pues a expensas de lo que pudiese ocurrir. Sergio Asenjo ha cometido ese error, el Sevilla lo ha aprovechado y termina consiguiendo un punto que obviamente no puede dejar contentos a los de Julen Lopetegui, que siguen dejando las mismas sensaciones de tener un ataque al que le cuesta muchísimo bueno, pues materializar las ocasiones. A mí la verdad es que la sensación que me deja, y el análisis que creo que hay que hacer, y porque también lo vimos la temporada pasada en Champions, en los primeros meses de la competición, en la fase de grupos, es una delantera o una zona atacante, porque incluye sobre todo a los extremos, a los que les cuesta mucho marcar las diferencias si no tienen la ayuda de sus compañeros. Es decir, son muy poco autosuficientes, jugadores que, por ejemplo, físicamente no son capaces de hacer una carrera, de marcharse de 2-3 jugadores, algo como lo que, por ejemplo, se hizo
Ocampos en su primera temporada en el Sevilla, ¿no? Ese jugador que a través de alguna jugada personal te pueda marcar las diferencias, pueda desequilibrar un partido. Da la impresión que a los extremos del conjunto hispalense necesitan siempre que haya 2-3 pases antes, combinar con un compañero, siempre necesitan mucho del equipo, y eso al final, bueno, pues obliga a que el Sevilla tenga que estar jugando a un nivel alto como mínimo para poder anotar, ¿no? Y eso es lo que le suele ocurrir. Incluso hoy, en esos momentos en los que ha sido capaz de jugar a ese nivel alto, tampoco ha tenido el remate y el acierto de cara a la portería rival. Y por parte del Valladolid, la verdad es que en los primeros 25-30 minutos la misma sensación que contra el Villarreal, un equipo que tiene que encontrar más recursos cuando no puede tener el balón para competir, porque si no le puede costar mucho en determinados partidos y en determinados escenarios. Es cierto que bueno, pues cómo ha encarado la segunda parte ha sido muy positivo, incluso ponerse por delante, aunque finalmente ha llegado ese error grave de Sergio Asenjo, algo que creo que también ocurrió en la primera jornada, en ese tanto del 0-1 por parte de Joaquín Fernández, que adelantó al Villarreal. Así que sensaciones diferentes. Obviamente el Valladolid no tiene que estar demasiado contento por cómo ha sido ese 1-1, pero suma un punto importante en un campo muy difícil, todo lo contrario para un Sevilla que tiene que quitarse rápido las sensaciones que dejó el final de la temporada 21-22. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.